Inclinen sus rostros y vamos a orar. Señor bendito, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos estar aquí. Despeja nuestra mente, Señor, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para poder mirar, Señor, las maravillas de tu ley, tal como lo pedía David, el salmista, diciendo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y esta es nuestra oración, Señor, al abrir tu palabra. Queremos contemplar la hermosura del mensaje que está allí, Señor, y que tú quieres que hoy entendamos. Que nada nos perturbe, que nada nos distraiga, y Señor, que tú seas hablando en este día a nuestros corazones, y que nos grabe, Señor, en la mente y en nuestro corazón, Señor, la palabra que hoy traes para tu pueblo. Y te rogamos, Señor, esta bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La responsabilidad del cristiano hacia sí mismo es el pasaje, es el título del tema que se nos ha asignado en esta ocasión como clausura de la Semana del Hogar Cristiano. Durante la semana tuvimos mensajes toda esta semana, gracias al Señor, y gracias por los expositores de esta semana, que ha sido de bendición para nosotros. La semana pasada, allá en Morelos, predicaba yo sobre Noé, quien trabajó, dicen los comentarios, alrededor de 100 años en la construcción del arca. Si conocíamos este dato, ¿verdad? Y la pregunta era si solamente Noé trabajó en el arca o trabajó en su salvación. Porque dependiendo de la respuesta que tú me des, cambia la perspectiva de las cosas que sucedieron en el tiempo de Noé. ¿Noé trabajó en la construcción del arca o estaba trabajando en su salvación? E hice una conexión con Filipenses 2:12 y quiero comentarles esto, en manera de introducción, porque Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, lo dice Pablo a los filipenses, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y la última frase dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora sí ya tienes la respuesta. ¿Noé trabajaba en el arca o trabajaba en su salvación? Dice el Nuevo Testamento que trabajaba en un arca, pero más bien era por su salvación. Dice: en ella se salvaron él y 7 personas más, su familia. Y escuché hace años a un predicador en la radio que decía acerca de Noé, que predicó durante esos 100 años, ¿y cuántos se convirtieron? ¿Cuántos se salvaron de la predicación de Noé? Ni uno. Pero se salvaron los de su casa. Y decía aquel pastor: quiero ser un pastor al estilo de Noé, si me dieran a elegir. ¿Pensando en qué? ¿O en quién? En su familia. Dice: quisiera la salvación de mi familia. Quiero la salvación de mi familia. Y creo que este es el desafío de cada uno de nosotros como padres, como hogares. Miren, hermanos, si bien tenemos la gran comisión de Cristo de predicar el evangelio para que se conviertan y sean salvos, los primeros a quienes debemos de predicarles son a los de nuestra casa, y enfocarnos en la predicación y en la conversión de los de nuestra casa. En el pasaje que se nos ha asignado, primero a los Tesalonicenses, capítulo número 5, vamos a la escritura, abran sus Biblias por favor. Vamos a ver las responsabilidades que nosotros tenemos como creyentes, pero no solamente en casa, sino vamos a verlo o enfocarlo también en el nivel de iglesia y en el nivel de sociedad. Porque creo yo que un creyente, tal como lo dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, San Mateo capítulo número 5, cuando dice que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo.
Y termina esa partecita, esa sección diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mire, cuando un creyente da testimonio, cuando un creyente refleja la obra de Cristo a través del Espíritu Santo en su vida, es esa luz que dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Es esa lámpara que no se puede esconder. Si yo voy a tu escuela y pregunto por ti, ¿qué me dirán tus compañeros? Si yo voy al trabajo en donde tú laboras y pregunto: oye, ¿cómo se comporta fulano de tal? ¿Qué me puedes decir de tal persona? ¿Qué dirían de ti? Queridos hermanos, nosotros somos luz en el mundo, somos la sal de la tierra, y tal como dice la Escritura, hay una tan grande nube de testigos a nuestro alrededor que nos observa. Vamos a ver qué tiene que hacer el creyente, cómo debe comportarse, qué patrones de conducta debe de seguir con responsabilidad en medio de una sociedad, escuche esto, que se corrompe día a día. La sociedad en la que nos ha tocado vivir se está corrompiendo a grandes pasos. Cada día la corrupción de la sociedad, del mundo en el que vivimos, va acrecentándose. Porque ignoran las Escrituras, porque no saben de Dios, porque siguen sus propias ideologías. Y hemos llegado al punto de lo que dice el profeta Isaías en medio de la sociedad, que a lo malo le llaman: eso es bueno, todo el mundo lo hace. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y aquí como dice Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Este es el mundo, esta es la sociedad en la que vivimos, pero el cristiano no ha dejado de ser luz. Todo el mundo nos observa, y cuando hacemos algo malo, lo primero que dicen, la frase célebre y conocida: ¿y eso? Que son cristianos. ¿Por qué? Porque vean cómo aún ellos, ignorando, implícitamente nos dicen, cuando nos dicen: ¿y eso que son cristianos? Tú debes de ser diferente. Eso es lo que nos están diciendo cuando dicen eso que son cristianos. O sea, yo sé que tú debes de ser diferente. Diferente en tu forma de hablar, diferente. Cuando yo les dije hace un momento, si voy a tu escuela y pregunto por ti, o en el trabajo preguntan por nosotros, me dicen: no, pues vieras cómo habla. No hay diferencia entre el hablar de uno y el hablar de otro, porque todos se expresan igual. Y no debe de ser así. El creyente, según lo que dice la palabra de nuestro Dios, y de esto vamos a hablar, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia, hacia la sociedad, sin olvidar que somos hijos de Dios? En Tesalónica, vamos a ubicarnos un poquito en el tiempo. En Tesalónica, cuando Pablo llega en el segundo viaje misionero, dice la palabra de Dios, esto dice el libro de los Hechos, por 3 semanas predicó, enseñó en la sinagoga de los judíos, pero los judíos no creyentes de Tesalónica pues sintieron algo en contra de los creyentes. Y dice ahí la palabra de nuestro Dios que tomaron a hombres ociosos ahí de Tesalónica y alborotaron la ciudad, hicieron un escándalo porque había llegado Pablo y Silas a predicar el evangelio, y según ellos ahora estaban alborotando al mundo. Dice: estos que alborotan el mundo han llegado también aquí a Tesalónica, enseñando que hay otro rey, un tal Cristo, un Jesús, decían esos hombres ociosos. Y los hermanos fueron pues acusados, llevados a las autoridades. Y fíjense que este es un dato interesante.
Recuerden ustedes que Roma reinaba en ese tiempo. El Imperio Romano pues tenía control sobre todas las culturas, sobre todo las ciudades, ¿sí? Todas las naciones que estaban bajo su dominio. Roma era muy tolerante. Esa fue una de sus características del gobierno romano. Toleraba cualquier religión, no le importaba, siempre y cuando también adoraran al César. Pero con el cristianismo hay un problema, porque ellos adoran a Jesús, pero no quieren adorar al César. Y de ahí las persecuciones imperiales, de ahí el acoso hacia los creyentes. Por eso es que estos judíos ociosos de Tesalónica dicen: ya vinieron a alborotar al mundo. Los creyentes siempre hemos sido objeto del ataque del enemigo. Y el diablo, el enemigo, usa a personas para querer afectar la iglesia. Pero aquí tenemos que recordar lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 16, que ni aún las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia. Y tú y yo, que conocemos a Cristo, somos la iglesia de Dios. Y dice Pablo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Pablo a los romanos es cuando menciona esto. Vamos al pasaje. Les dije primero a los tesalonicenses, porque lo que ahora Pablo le va a decir a la iglesia, a los creyentes de Tesalónica, ya con un poquito este antecedente que les dije, de por qué eran perseguidos los creyentes, por qué tenían esa confrontación con una sociedad que no sabía de Cristo, la misma que hoy tenemos nosotros. La gente no conoce del Señor, ¿sí? Y si somos odiados, bueno, dice el Señor Jesús, cuando en San Juan capítulo 17 ora al Padre y dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No podemos esperar la aceptación como creyentes del mundo, que el mundo nos acoja, nos abrace, porque nosotros, por la gracia de Dios, tenemos patrones de conducta diferentes. Y a esto va Pablo cuando escribe a los hermanos de Tesalónica. Pero vamos a ver todo el capítulo, ¿sí? No voy a explicar punto por punto, pero quiero que veamos un panorama general, porque Pablo tiene dos razones para decir lo que va a decir aquí en el capítulo número 5, y son razones de mucho peso. ¿Cuál es la primera razón? Dice el versículo 2: porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Esta es la primera razón. ¿Por qué Pablo le va a decir a los creyentes: compórtense así, hagan esto? Esto es la conducta propia de un creyente. Y les dice: porque el día del Señor está cerca, ¿sí? Y queridos hermanos, querida iglesia, hoy nosotros necesitamos tener una conducta diferente. Trabajar, como dice Pablo a los filipenses, como empecé, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Hacer lo que tenemos que hacer con la conciencia primero de ¿qué? De que el Señor está cerca. ¿O no es así? Pero a veces se nos olvida. Entonces, ahí está la primera razón por la que Pablo dice: hermanos, debemos conducirnos de esta manera. Nuestras responsabilidades como creyentes en medio de una sociedad que se corrompe es porque hay una razón. Cristo tiene que ser diferente. Por esta razón Cristo viene pronto y vendrá como ladrón en la noche. Pero la segunda razón está en el versículo 5. Vean el versículo 5. ¿Cuál es la otra razón de peso que Pablo tiene para decirle a los creyentes lo que les va a decir? Ahí está. ¿Por qué? Porque nosotros, dice Pablo, somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso cuando alguien dice: ¿y eso que son cristianos? El mundo entiende que somos diferentes, o que deberíamos de ser diferentes. En todo. En esta semana se nos dijo
pues cómo debe de ser un papá, cómo debe de ser una mamá. Y vamos, la sociedad misma de allá afuera que no conoce al Señor quiere ver en nosotros algo diferente, en todo lo que nosotros hagamos. Esas son las dos razones por las que Pablo, de peso que tiene para decirle a los hermanos lo que a continuación veremos. Pero Pablo aquí en este mismo capítulo usa una expresión en el versículo 6, dice, por tanto. Vean, dice, por tanto. Es decir, una vez que les dice, hermanos, el Señor viene, tengamos una conducta apropiada, correcta como hijos de Dios, porque somos hijos de luz. Y dice, por tanto. Hay dos palabras que a mí me llaman mucho la atención en las epístolas de Pablo, porque usa por tanto o así que. ¿Sí lo han leído? Así que, como diciendo, una vez que ya expliqué esto, ahora, por lo tanto. O dice Pablo, así que, hagamos esto, hagamos aquello. Y Pablo dice, por tanto, no durmamos como los demás. Tiene que haber diferencias. Antes velemos y seamos sobrios en nuestra manera de conducirnos. Dice Pablo, por tanto. Estas son las razones que tiene Pablo. Y bueno, a continuación les va a hablar de los creyentes, de la conducta que nosotros debemos de tener, el actuar con el que debemos de conducirnos cada día como hijos de luz. Pero hay un propósito, y el propósito lo vemos nosotros en el versículo número 11. Dice, por lo cual consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Cuando nosotros tenemos estas conductas bajo los patrones de la Escritura, con la ayuda del Espíritu Santo, sirven para edificación del cuerpo de Cristo. De ahí que aquí en la iglesia y en nuestros hogares, porque recuerden que nos enfocamos en esta semana al estudio del hogar cristiano, en nuestros hogares, nuestras conductas, nuestros comportamientos deben de servir para edificarnos unos a otros. Se habló del matrimonio y se recalcó sobre el deber del marido de amar a la mujer. Se nos recordó esto, ¿verdad? Que tenemos que amar a nuestra mujer. Ese es el desafío. Pero yo siempre he dicho que en el amor creo que tiene mucho que ver en el trato de cada día. En el trato de cada día. Yo veo que en el trato, en el engranaje del marido con la mujer, en el engranaje de los hijos, ¿sí? Cuando funcionamos, hermanos, como creyentes, cuando yo en ese engrane que tengo en la maquinaria que se llama hogar, hago mi trabajo, funciono en mi trato cotidiano con los demás, hay bendición y hay edificación. Aunque Pablo lo está enfocando a la iglesia, ¿sí? Alguna vez expuse este pasaje y le puse como título, una iglesia vive mejor o funciona mejor cuando hace estas cosas. Cuando cumple esto, ¿sí? Hoy estamos hablando de la conducta de nosotros en nuestro hogar, en la sociedad. Y vamos a ver, hermanos, que en la iglesia el propósito es la edificación de los unos con los otros. Enfoquémoslo a nuestro hogar. Cuando en nuestro hogar nosotros funcionamos, nos comportamos como creyentes, como hijos de luz, hay edificación entre los miembros. Y eso, hermanos, va a ser el testimonio para la sociedad y va a ser para la gloria de Dios, como dice el Señor en el texto que ya mencionamos. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras obras buenas y Dios sea exaltado, Dios sea glorificado, porque, hermanos, cuando no lo hacemos, ocurre lo contrario. Cuando nosotros damos mal testimonio, el nombre de Cristo, ¿verdad?, es blasfemado. El buen nombre de Cristo. Y esto, hermanos, debe de pesarnos en el corazón y en la conciencia.
¿verdad? Ahí está el Espíritu redarguyéndonos cuando hacemos algo malo, ¿sí? Y bueno, pues entonces vamos a ver que lo que entonces Pablo pide aquí, a partir del versículo 12, es la conducta que uno debe de tener hacia los otros. Pablo obviamente está hablando de la iglesia y dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Son la conducta mía, vean, la conducta mía hacia los demás. En este caso, hacia los que trabajan en la iglesia, hacia los que os presiden, os amonestan. Y dice el versículo 13, y debemos de tenerlos en grande estima. Si lo enfocamos al hogar, bueno, creo que también mi conducta hacia la esposa, hacia los hijos, debe ser la misma. Tengo que reconocer que, yo tengo que reconocer que las mujeres, hermana, tengo un marido chambeador, trabajador, ¿sí? Eso sí Si Pablo dice en la iglesia reconozcan a los demás, en el hogar, vamos al hogar, en el hogar tenemos que reconocer. No, mi hijo, bien, esto que hace mi hijo lo hace bien, yo se lo reconozco hoy a mi hijo. Le reconozco a mi hija el que recoge su cuarto, ¿sí? Le reconozco a mi hija cuando está lavando los trastes y se lo aplaudo. Reconozcáis, dice, y que los tengáis en grande estima. Si Pablo dice que en la iglesia debemos de hacer esto, pues en el hogar, vamos a aplicarlo en el hogar. Yo tengo que reconocer que mi mujer cocina de maravilla. Yo tengo que reconocer que, no hombre, no hay quien le gane planchando. Reconocer el trabajo que realizamos, ¿no? En el rol que nos ha tocado. Dice Pablo, reconozcan a los hermanos, ténganlos en estima. Pero también dice Pablo, aquí, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente en la iglesia y en el hogar. No tiene que faltar la amonestación. No tiene que faltar la disciplina. Dice, es más, cuando vean un desorden, pues hay que corregirlo, dice Pablo. Hay que consolar cuando alguien está pues con poco ánimo, pero también dice que soportemos a los débiles. Esta es la forma en la que nosotros tenemos que funcionar dentro también del hogar. Decía, llevarlo al nivel de la iglesia y llevarlo también al nivel de la sociedad. ¿Por qué no reconocer que tengo un jefe que es justo en la empresa, en el trabajo? Ahí está, en cualquier nivel el creyente tiene que poner en práctica esto y tiene que comportarse bajo estos patrones, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que realizar. Y bueno, estas son entonces nuestra conducta hacia los demás, hacia los de afuera, ¿sí? Tenemos que hacer estas. Y bueno, pues cuando alguien esté de flojo en casa, también tenemos que llamarle la atención. Nuestra conducta entonces son estos versículos del 12 al 15. Mi conducta hacia los demás, en casa, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia. Y en el 16, 17 y el 18, ahora va mi actitud personal, ¿sí? Hacia mí. ¿Qué tengo que tener? ¿Qué debe de haber en mi vida? ¿Sí? Como creyente, en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia, ¿sí? En cualquiera de estos tres niveles. Y entonces no tengo que explicar mucho cuando leo en el versículo 16, cuando Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, hermanos, versículo 16, estad siempre gozosos. Yo veo que hay hermanos a los que les cuesta estar gozosos. A mí creo que no me cuesta mucho, gracias al Señor, pero hay hermanos a los que les cuesta estar gozosos. Pero el Señor dice que tenemos que tener gozo. ¿Por qué? Miren, si vamos a Gálatas capítulo 5, en donde se habla del fruto del Espíritu, primero está la caridad, el amor, y después inmediatamente sigue el gozo. Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí no hay ley contra el gozo.
Y si Pablo dice estar siempre gozoso, y no es a la única iglesia a la que le dice, hermanos, sonrían. No, es que yo soy así. Me acuerdo que el pastor José Luis González Rebollar ya está en presencia del Señor. Decía, hay hermanos que creo que los bautizaron con jugo de limón. Así lo decía él. Y me acordé porque estaba yo leyendo esto. Pablo le dice a los Filipenses 4:4, gozaos en el Señor. Esto dice en el Señor, Cuando aclaro, dice, es en el Señor, gózate en el Señor. Porque a veces hasta en los cultos no vemos el gozo. Y recuerdo mi clase de dirección de culto, en aquellos años en el seminario, cuando el maestro nos decía que hasta para pasar a dirigir en la iglesia, aquí al frente y dirigir el culto en la iglesia, nosotros debemos de traer esa actitud de alegría. Decía, porque llegan y vamos a cantar con mucho gozo el himno 181, grande gozo hay en mi alma hoy. Y tú lo ves y dices, no me reflejas lo que me estás diciendo. Pero Pablo dice, gózate en el Señor. En la iglesia, hermanos, tenemos que reflejar ese gozo. Y esa es mi conducta hacia mí. O sea, yo voy a trabajar esto, voy a gozarme en el Señor. Hoy vengo contento a la casa de Dios. Hoy no me vine a dormir, hoy no me vine a enojar. Porque recuerden, somos luz, somos hijos de luz. ¿Sí? Pablo dice que sean quitadas de nosotros todas las raíces de amargura. Que no haya amargura en nuestro corazón. Hermano, si alguien te hizo enojar allá afuera, mira, déjalo allá. Veniste a estar con el Señor. No te traigas tu enojo, no te traigas el rencor. Entrégaselo al Señor y mira, te vas a sentir liberado. A veces llegamos al culto y ya nos pasamos a agarrar con la esposa. Ya nos enojamos porque no se apura. Yo siempre tengo ese punto, digo, cuando voy a predicar, apúrate. Quiero llegar tranquilo, de verdad. Uno sabe a qué viene y dice Pablo, gozaos en el Señor siempre. Filipenses 4:4, otra vez os digo que os gocéis. Fruto del Espíritu. El gozo, el cristiano tiene que estar. Grande gozo hay en mi alma hoy, ¿por qué? Porque Cristo me salvó. ¿Tienes mayor motivo de alegría? No, es que no me quiere. No, es que ya me cortó. Déjalo que te corte, tienes al Señor y tienes todo. Es que no me hace caso y tú que le haces caso. No, hermanos, el motivo de nuestro gozo es el Señor. Problemas todos tenemos, pero miren, que los problemas no afecten nuestro gozo con el Señor. Por eso dije, que nadie se vaya después de haber estado en la presencia de Dios tal como vino. A lo mejor venimos cargados, trabajados, turbados, dice el Señor, vengan a mí, yo los haré descansar. ¿Sí? Gócense en el Señor, dice el apóstol Pablo. Miren, no importan los problemas que hay allá afuera. Los creyentes en Tesalónica eran perseguidos, fueron a la casa de Jasón, sacaron a los creyentes que estaban ahí, los llevaron a las autoridades y ya los querían linchar. Pero Pablo dice, miren, aún en medio de las aflicciones, las tribulaciones, ustedes sonríanle. ¿Saben que el enemigo se va a retorcer del coraje? Porque va a decir, lo que le hice lo tiene contento, lo tiene gozoso. Gozaos en el Señor siempre. Versículo 17. Y no olviden algo, dice Pablo. Oren siempre. Una actitud orando, ¿sí? Siempre vamos a orar. El creyente siempre va a estar orando. Y se echa de ver hasta en las cosas pequeñas. La gente nos observa cuando salimos a comer y ya el mesero nos sirvió el plato y nosotros ya estamos inclinada la cabeza y estamos orando al Señor. La gente nos observa. Dice, oren en todo tiempo. Tenemos un problema, oramos al Señor. Y tal como dije hace 8 días también, el sábado. Es más fácil acordarnos de Dios cuando tenemos necesidad, enfermedad. Allí no tenemos problema porque rápido alzamos los ojos a Dios. Señor, ayúdame porque me está yendo mal en el trabajo. Oras al Señor. Ora también cuando tienes mucho trabajo, cuando el Señor ha bendecido la empresa. Ora al Señor y dile, Señor, bendito seas, porque
has bendecido el trabajo. Hay que orar en la aflicción, hay que orar en la salud, hay que orar en la necesidad, hay que orar en la abundancia, hay que orar cuando tenemos tristeza en el corazón, hay que orar cuando nosotros estamos contentos. ¿Por qué no orar siempre? Cristo oró en todo momento. Y ese es nuestro ejemplo supremo de oración. Siempre, siempre estaba orando. La oración es un recurso tan maravilloso en el que, mira, tú tienes problemas, vas, oras a Dios, y qué rico es orar a Dios. Cuando tú tienes más aflicción, vas, oras al Señor, como dice la Escritura, cerrada tu puerta, derramas tu llanto, liberas todo eso. El problema a lo mejor no terminó, pero tú estás liberado. La tensión de cada día, hermanos. El trabajo, ¿a poco no agobia? La rutina de cada día, eso cansa. Yo por eso no trabajo. No, sí trabajo. Luego dicen, ¿de qué trabajas? Uy, ahí en la casa. Trabajamos bastante. Todos trabajamos. Y eso es bueno porque los creyentes somos trabajadores. No somos, la Biblia no promueve la holgazanería. Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma. Ándele, disciplina. O sea, la Biblia nos habla de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, y aquí dice, ahora tienes que orar siempre, siempre. Platícale al Señor todo lo que te sucede, ¿sí? A veces queremos esa amiga, ese amigo al que le pueda yo contar mi día a día. Es que yo tengo que tener a alguien a quien contarle. Cuéntaselo al Señor. Déjame decirte que es mejor. Cuéntale al Señor cómo te sientes, cómo te fue, cuál problema tuviste, qué te hizo tu esposa, cuánto padeces con el fulano. Cuéntaselo al Señor. Orad sin cesar, dice. Y, versículo 18, importante, dale gracias a Dios en todo. Dale gracias al Señor. Yo me preguntaba, pues, ¿qué otra cosa le podríamos ofrecer al Señor? Señor, me has bendecido, mira, te traje este presente. Pues bueno, de hecho, tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar al Señor y darlo en gratitud. Pero, pues, ¿qué le damos al Señor? A ver, díganme, ¿qué le damos? ¿Qué dice el salmista? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dime, ¿qué le puedes dar al Señor? Por eso decimos cuando ofrendamos, y de lo recibido de tu mano, es lo que te da. O sea, ¿qué le estás dando al Señor? Es como si yo le dijera a mi hijo, bueno, viene el día del papá, mira, hijo, aquí están 2,000 pesos, cómprame algo, ¿no? Tráeme mi regalito, hijo. ¿Qué me está dando si yo se lo di? Algo así creo yo, ¿no? Algo así. ¿Qué le podemos dar al Señor? Mira, tu gratitud. Señor, gracias. En todo. ¿Sí? Tu gratitud, ¿qué más le podrías dar al Señor? Cuando el Señor Jesús mandó a esos 10 leprosos y les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. Y en obediencia van, se muestran al sacerdote porque tenía que examinarlos el sacerdote y decir, estás limpio. Cuando ellos iban, regresa uno. ¿Qué le trajo al Señor? Por su sanidad, su ofrenda, ¿no? Dijo, Señor, gracias, ¿cuánto debo de la consulta? ¿Qué le ofreció al Señor? Su gratitud. ¿Qué le tenemos que dar al Señor? Señor, me has bendecido en el trabajo. ¿Qué le puedes ofrecer al Señor? A ver, dime. Señor, ya me sanaste, me liberaste de esto, me trajiste con bien del viaje que realicé. ¿Qué le das al Señor? Señor, hoy estoy aquí en la playa. ¿Qué le das al Señor? Gracias. Señor, hoy estoy comiendo esta mojarra suculenta. Arrachera. ¿Les digo o se la imagina nada más? ¿Qué le das al Señor? Hoy cumpleaños. Señor, gracias. Gracias, de verdad, gracias. Miren, cuando una persona da las gracias, hasta es agradable, ¿no? Es más, tú vas a comprar algo, pagas y le dices, muchas gracias. Oye, pero si le pagaste y todavía le das las gracias,
Al mesero le dejaste el 10% de lo que consumiste y todavía le dices gracias y adiós. El Señor que te bendice tanto, que nos cuida tanto, el Señor que te ama tanto. ¿Cuál es el mayor motivo de nuestra gratitud a Dios? Señor, si se trata de dar, tú me diste a Cristo. Hoy te doy gracias por Cristo. No hay de verdad mayor bendición. Dice Pablo, si a su propio Hijo no se lo reservó. Lo dice a la iglesia, a los romanos. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas que nosotros le pidiéramos? ¿Y qué tenemos que darle a cambio al Señor? Hoy veniste a darle gracias a Dios, ¿sí? Hoy démosle gracias a Dios por todo lo que nos ha llenado en bendición. Y bueno, las siguientes conductas son las últimas conductas que menciona aquí Pablo. Y bueno, recalco, esto que tenemos que hacer igual en el hogar, aplicado en el hogar, ¿sí? Porque, miren, la fe, creo yo que es la teoría, pero la caridad es la práctica. Lo que tú haces refleja la teoría que tienes. Y nosotros tenemos mucha teoría, pero a veces en la práctica andamos adolescentes. Y de eso estamos hablando hoy, la responsabilidad del cristiano hacia sí mismo, hacia los demás, ¿sí? Y ahora lo que Pablo enumera en los siguientes versículos 19, 20 y 21, los voy a leer. Dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y apartaos de toda especie de mal. Ya no voy a comentar acerca de esto, pero bueno, lo que Pablo está diciendo, mira, la conducta tuya hacia las cosas de Dios, no menosprecies la palabra. Mira, se está predicando el evangelio, no te estés durmiendo, porque eso también es irreverente. Tan irreverente como sacar el teléfono y estar allí contestando mensajes. Tan irreverente como el que el niño, el chamaco, esté llorando. O sea, todo es irreverente. ¿Sí? Pero dice, la conducta apropiada es esta: no apagues al espíritu. Mira, a veces con nuestras conductas, dice la Escritura, que nosotros contristamos al Espíritu de Dios. Y entonces todas estas cosas, dice, no menosprecies las profecías, examínalo todo y retén solamente lo que sea bueno y apártate de toda especie de mal. Cuando un creyente, yo sé que las exigencias son muchas. ¿Saben por qué son muchas las exigencias en relación a nuestra conducta? Porque el Dios que tenemos es un Dios todo santo. Y dice aquí, versículo 23, y el Dios de paz os santifique en todo. Dios quiere hijos santos. Dijo el Señor Jesús: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos, santo es. Todo esto que acabo de mencionar y muchas cosas más en relación a nuestra conducta es porque Dios quiere nuestra santidad. Y dice la epístola a los Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. Y primera a los Tesalonicenses 4, si mal no recuerdo, versículo, aquí lo tengo, donde dice, versículo 3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera a los Tesalonicenses 4, 3. Es vuestra santificación. Y esto es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros como sus hijos. Queridos hermanos, palabra del Señor. Dios hoy dice que nuestra conducta tiene que ser diferente en nuestro hogar. Por favor, que en los hogares no haya palabras torpes, que el trato entre unos y otros sea un trato de amor. Y si nosotros en la familia funcionamos así, va a ser fácil funcionar en la sociedad. Va a ser fácil funcionar así en la iglesia. Que el Señor, hermanos, bendiga y edifique el cuerpo de Cristo, su amada iglesia. Amén.